Muy buenas noches, queridos televidentes. Es un verdadero placer dirigirnos a ustedes en esta noche, de nuevo para continuar esta serie de temas que nos vienen mostrando cada vez más profundamente lo que enfrentará la iglesia de los últimos días, el conflicto inminente, o sea, el gran conflicto. Muy pronto la iglesia se someterá a una situación de grandes proporciones, en las cuales tiene que sentir el peso de la persecución por llevar adelante una verdad presente. Cada día nos estamos enfrentando a momentos difíciles como pueblo de Dios, como familias y como personas. Pero en esta noche vamos a ver cómo la iglesia primitiva enfrentó de alguna forma el conflicto que venimos desarrollando en esta serie de temas. Apreciamos mucho la sintonía que tienen con nosotros en su canal OLAM 7 Los Ángeles, y juntos vamos a estudiar la palabra de Dios para que podamos edificarnos espiritualmente, crecer como personas y crecer como familia y crecer como iglesia. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares con estos temas de importancia. Antes de iniciar la presentación de esta noche, quisiera invitarlos para que juntos oremos a nuestro Señor. Oramos. Señor y Dios que moras en los cielos, gracias por la bendición de ser tus hijos. Y como tal pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que en esta noche, al presentar tu palabra, tú puedas guiarnos en el estudio que vamos a tener, que puedas bendecir, Señor, tu santa y bendita palabra y el tema de esta noche, donde la iglesia primitiva se enfrentó al gran conflicto que ha venido desarrollando desde que se desarrolló en primera vez en el cielo. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Dirígenos, guíanos y que podamos concientizarnos que el tiempo que vivimos es solemne y que hay un alma que salvar y un lago de fuego que rehuir. Ayúdanos, Señor, a poder crecer de tal manera que podamos buscar a nuestro Señor Jesús con mucho anhelo, con mucha dedicación y con mucho ganas de poder encontrarnos con Él en las mansiones celestiales. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iniciamos la presentación de esta noche buscando en la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13. Con esto iniciamos nuestro tema en esta noche. Aquí aparece en pantalla: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabe que Jesús, la mayor barrera que enfrentó o afrontó Jesús con sus seguidores eran sus opiniones diversas, opiniones variadas, preconcebidas, y esto hacía una situación complicada para Jesús. Tenían sus propias ideas acerca del Mesías. Y retomando el tema de Hechos 4:13, quisiera que lo veamos de nuevo. Quiero hacer hincapié en esos dos líneas. El texto dice: viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Esas dos palabras que dicen habían estado con Jesús. ¿Será que nosotros podemos llevar el título de cristianos y ni siquiera haber estado un momento con Jesús? ¿Podrá ser? Por supuesto que sí. Se oye muy extraño esta expresión, pero en algún momento nosotros nos sentimos huérfanos de que Jesús no está con nosotros. ¿Sabe por qué?
porque nosotros no hemos tomado decisiones sensatas para buscar realmente y diríamos echar raíces en el cristianismo. Nos hemos quedado superficialmente, de tal manera que Jesús no está en nuestra vida. Simplemente llevamos el nombre de cristiano, pero carecemos de lo que es realmente el verdadero cristianismo. Los discípulos tenían ideas un poco diferentes y algunos seguidores que eran mucho más que 12 después, pero pasó algo trascendental en la vida de la iglesia primitiva, algo que cambió radicalmente el aspecto espiritual de esta iglesia. Solo después de 10 días de oración e íntima comunión con Dios, esos preceptos fueron reemplazados con la verdad y estuvieron listos para escuchar lo que Dios les decía. Pero antes no podían tener ese criterio. ¿Por qué? Cuando nosotros, lo vamos a ubicar nosotros en la escena antes de los discípulos, cuando nosotros no damos cabida a que Jesús le dé la interpretación justa, sensata y correcta a la verdad presente, entonces nosotros vamos a estar lejos de Jesús, aún perteneciendo a una congregación, quizás asistiendo con regularidad a un grupo de personas que se reúnen para glorificar, alabar a Dios, pero solamente llevamos el nombre. Ahora, quiere decir que estas personas que estaban en un momento crucial de su vida espiritual, pero no tenían raíces fuertes, profundas espiritualmente, estas personas carecían de un cristianismo íntegro, un cristianismo verdadero y un cristianismo real. Cuando nosotros, ustedes y yo, no tenemos las raíces profundas dentro de la fe en nuestro Salvador, nuestro cristianismo va a ser mediocre y va a ser totalmente superficial. Usted quiere conocer a un cristiano, escúchelo hablar. Escúchelo por un momento, 5 minutos. Y usted se va a dar cuenta si esta persona tiene raíces espirituales o simplemente su espiritualidad está por sobre encima solamente por la tierra. ¿Por qué razón? Porque eso es exactamente lo que pasaba con los seguidores de Jesús. Tenían sus propias ideas y puede ser que eran ideas más o menos bien. Tenían propósitos, anhelos. Figuraban entre ellos gente que, a pesar de que no tenían educación académica, quizá tenían algunas ideas, pero eran ideas preconcebidas. Y hay algo que trascendió totalmente y cambió el panorama, no solamente de ellos, sino del mundo entero. Porque allí, después de pasar juntos, unánimes, 10 días en oración, y en íntima comunión con Dios, totalmente fue cambiado el panorama. Y es más, esto pavimentó el camino para el primer Pentecostés. Esta palabra la vamos a mencionar bastante en este tema, porque tiene que ver mucho con la iglesia primitiva. Sin embargo, la iglesia afrontaba muchos desafíos. Todos conocemos los desafíos y en especial había algo fuerte, la oposición de algunos, diríamos, dirigentes religiosos locales que querían detener el avance de la iglesia. Ese era el plan del enemigo de Dios, detener el avance de la iglesia para que no llegara a multiplicarse la iglesia. Aquí vamos a ver cómo se desarrolla el tema del gran conflicto de diferentes modos. Lo veremos manifestado cuando los que están en el poder son inspirados por Satanás para reprimir la verdad.
Nadie quiere escuchar la verdad, quiere escuchar puras mentiras y cosas que le endulzan el oído, que le hacen un masajito en la espalda y le dicen: Cristo te ama, Cristo te va a salvar, en el rapto tú te vas a ir, y cositas así. Todo el mundo quiere una doctrina suavizadora, endulzadora, acariciadora, pero cuando se habla de la verdad presente, la gente le corre. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque nos dan en la llaga donde estamos totalmente mal. Ojalá que esta noche podamos llegar a una interpretación de tal manera que nuestras vidas sean transformadas y de verdad llevemos un cristianismo que alabe y glorifique el nombre de Dios y no que lo ponga en vergüenza. Sabe que tenemos que ser muy precavidos, muy cuidadosos, porque aquí hay un nuevo comienzo y un nuevo despertar maravilloso en la iglesia primitiva. Este gran día célebre que sucedió. Vamos a buscar Hechos capítulo 1, verso 3, por favor, para poder continuar con este tema. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de haber resucitado, Jesús pasó alrededor de 40 días con los discípulos para reafirmar su resurrección y para ayudarlos a entender mejor el reino de Dios. Los discípulos estuvieron con Jesús 3 años y medio. Tuvieron el mejor maestro de toda la historia y del universo. El hombre más puro y santo estuvo en el lado, enfrente y cerca de ellos. Las instrucciones que tenían venían directamente del cielo. El gran maestro de maestros era su tutor, su consejero, su sustentador. Pero ellos escuchaban la voz del maestro, pero no la atendían. De igual manera puede pasar en nosotros, que escuchamos la voz de Dios, pero no hacemos cambios. Seguimos exactamente igual. No hay absolutamente cambio. Solamente decimos que somos, pero no somos. Y ellos pensaban una cosa, tenían en mente eso, que había llegado el momento de que Jesús conquistaría a los romanos. O los conquistaría o no. ¿Tendría el poder Jesús de conquistar a los romanos para que hubiera un cambio radical en el pueblo de Israel? Porque había opresión, estaban oprimidos. Y los romanos tenían un criterio muy brusco, muy fuerte para tener a la gente oprimida. Y lo hacían en gran manera con y a la fuerza. Veamos que encontramos en Hechos 1, capítulo 1, versos 6 al 8. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, escuche esto, qué hermoso: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí en este nuevo comienzo hay 3 aspectos que quisiera hacer notar.
No era el objetivo de Jesús venir a enseñorearse como un comandante en un caballo blanco con una espada reluciente y poner en paz a los romanos. El plan de Dios en el cielo se planificó para venir a la tierra al Señor, hacerse carne y venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero los seguidores de Jesús no habían entendido el propósito de Jesús. Ellos siempre pensaban en la conquista de Jesús y por eso quizás algunos lo seguían. Sus propias ideas de lo que debería ser fuertemente era tan sencillo y no lo entendían. ¿Qué es lo que se necesitaba para que esta gente pudiese entender a plenitud cuál era el propósito de nuestro Señor Jesús? Ellos estaban oyendo, escuchando la voz de Jesús, pero no lo estaban entendiendo. Y aún después de 3 años y medio de instrucción, como dijimos antes, del mejor y el más grande de todos los maestros, ¿cómo respondió Jesús ante tanta ignorancia que la gente tenía? ¿Sabe que alguien dijo en una ocasión, ¿será que la ignorancia es pecado? Juzguen ustedes, yo solamente transmito lo que escuché, es un comentario nomás. Porque ¿cómo respondió Jesús ante tanta ignorancia de sus seguidores? ¿Sabe que Jesús hizo algo muy peculiar? En vez de perder el tiempo corrigiendo sus falsas ideas, se concentró en el verdadero problema de los seguidores. ¿Cuál era realmente el verdadero problema de los seguidores? Había un detalle muy importante que debemos de hacer notar. Para sus discípulos, recibir poder del Espíritu Santo era mucho más importante que las discusiones políticas. Claro que había discusiones políticas dentro del seno de la iglesia primitiva, como lo hay ahora en día en las diferentes iglesias, con mucho respeto para las iglesias, pero lo hay y todos sabemos que sí, así es. Y mientras no se quite esta plaga de cosas que tienen tintes así, no puede venir el segundo Pentecostés. No, absolutamente no. Ni como iglesia, ni como familia, ni como individuo. ¿Por qué? Porque se necesita algo más que decir que somos cristianos. Tenemos que clamar el poder del Espíritu Santo. No hay fuerza que valga más que tener esa gracia de lo que es el Espíritu Santo. Usted no puede tener fuerza espiritual si no ha sido ungido con este gran poder. No, por favor, no. Tenemos que clamarlo a través de días y días de oración. Hay que tomar horas y horas de rodillas ante el Señor, clamando que venga para nosotros y nos dé el poder, porque le hace falta mucho el poder a la iglesia. ¿Por qué no hay tanto éxito en nuestras proyecciones que tenemos y planificaciones? Porque tenemos deficiencias en este campo. Y así como los discípulos, era más importante recibir este poder que estar en discusiones, quién es el mejor y quién es el mayor y quién es el que no y quién es el que sí. Y sabe que algunas veces perdemos el tiempo en situaciones que no tienen nada que ver con nuestra salvación ni con nuestra espiritualidad. Solamente son cosas vanas, cosas que son vanidad. No hay necesidad de eso. Debemos de estar hoy día como pueblo de Dios buscando con respeto, buscando
con mucha devoción la unción del Espíritu Santo. En vez de estar pensando qué es lo que voy a mejorar en mi casa, qué es lo que voy a mejorar como persona, qué es lo que voy a comprar, cuánto voy a comprar y cuánto voy a tener. En vez de estar en todas estas cosas, incluso dentro del seno de la iglesia, cuánto yo voy a tener poder, qué cargo voy a tener, cómo voy a desarrollar esto, cómo voy a desarrollar lo otro. Necesitamos cambiar esta mentalidad, someternos con humildad al soberano por sobre todas las cosas y así unirnos como iglesia y clamar la fuente de poder que es el poder del Espíritu Santo. No pierda su tiempo en cosas vanas, ni como persona, ni como familia y mucho menos como iglesia. Hay cosas grandes que vienen para el pueblo de Dios, también hay conflictos y muy grandes los conflictos que vienen y vamos a necesitar el poder santificador del Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió al cielo, fue un momento crucial para los discípulos. Dice que aparecieron dos varones, eran dos ángeles, y ya sabemos las expresiones que sucedieron cuando los varones dijeron: este mismo Jesús, así como le habéis visto ir, así vendrá en la gloria de su Padre. Pero Jesús no iba a venir como un rey conquistador para restaurar el reino de Israel. No, nada de eso. Jesús regresará como rey de toda la creación, no solo rey de un pedazo de tierra en el Medio Oriente que se llama Israel. Jesús viene con toda su gloria, con todo su esplendor, pero viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero viene como conquistador y como restaurador de toda la creación que el diablo ha pisoteado tanto, y viene a presentar lo que es la verdad de Dios, que se ha tergiversado en diferentes formas. Aquí los discípulos estaban llenos de júbilo, con rostros resplandecientes, pero aún faltaba algo mucho más grandioso. Debían esperar hasta que el Espíritu Santo los bautizara. Veamos qué dice el libro de los Hechos, capítulo 1, 4 y 5, qué es lo que nos muestra estos dos textos. Veamos en pantalla. Dice la palabra de Dios: y estando juntos, escuche qué palabra, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sabe que en este momento había un cambio radical dentro de los discípulos? Debían esperar hasta que fueran bautizados. ¿Por qué debían de esperar? ¿Sabe qué? Pregunto, cuando nosotros hemos pasado por el rito bautismal, después de unirnos a la iglesia, recibir la instrucción doctrinal y pasamos a las aguas bautismales. Esto es un bautismo por agua, pero hace falta algo. Cuando nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no hemos sido ungidos con el Espíritu Santo, vamos a estar careciendo de algo muy grande. Y nuestro cristianismo va a ser muy superficial, no va a tener mucho poder. ¿Por qué? Porque el poder no reside en su inteligencia
en su dinero, en su poder, ni en su posición social. El poder suyo solamente puede venir de lo alto, del cielo. Por eso que nosotros, ¿cómo nos relacionamos con Jesús? Es lo que cuenta. ¿Cómo usted se relaciona con Jesús? ¿Cuánto tiempo toma para orar? ¿Cuánto tiempo toma para el estudio de la palabra? Usted sabe la respuesta. De la manera que usted tome el tiempo para estar con Jesús, esa es la manera que va a tener éxito en su vida espiritual. La forma como se relacionaban anteriormente los discípulos ahora era muy diferente. ¿Por qué? Como lo hacían antes no era lo correcto. ¿Qué mensaje hay allí para nosotros en este cambio de actitud? Aquí hubo un cambio radical de actitud. ¿Qué mensaje tiene para usted este cambio de actitud? ¿Qué le viene a la mente a usted cuando estos discípulos cambiaron totalmente de actitud? Otra pregunta. ¿De qué forma puedes poner el yo a un lado a fin de prepararte para el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Sabe que tenemos que dejar todo a un lado? No importa qué cosa o qué situaciones tenemos que apartar, dejarlo a un lado para enfocarnos plenamente en que seamos bautizados no solamente por agua, sino por el poder del Espíritu Santo. Este fue el Pentecostés. La gran diferencia, ¿dónde radica? Durante 10 días los discípulos y seguidores de Jesús oraron, evaluando sus experiencias en Jesús a la luz de las Escrituras, no a la luz de ellos. Si usted analiza su vida a la luz suya, le aseguro que seguirá en tinieblas. Analice su vida y compárese no con el vecino, no con su compañero de trabajo, compañero de escuela, con su hermano carnal, con su padre, con su madre, con sus hermanos carnales o con los hermanos de iglesia. Nunca se compare su vida espiritual con ningún ser humano pecador igual que ustedes y yo. Debemos compararnos y evaluar nuestra vida espiritual únicamente con el hombre perfecto que es Jesús. Ese es el termómetro para la evaluación donde estamos ubicados y cuánto espiritualidad y consagración tenemos, viéndolo desde el punto de vista y a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero para eso tenemos que mostrar humildad, tenemos que mostrar aceptación de la verdad y que nosotros estamos mal. ¿Quiere usted hacer la diferencia? Simplemente evalúese a la luz de las Sagradas Escrituras y ponga como ejemplo al gran Maestro, a Cristo Jesús. Y de esa manera usted se va a sentir cómo está cómo está su vida espiritual. Y así como el Espíritu de Dios, escuche esto, que esto es oro molido. Así como el Espíritu de Dios se movía sobre el abismo al comienzo del proceso de la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre los discípulos, apareciendo como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Luego vamos a aclarar este punto de las lenguas. Capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 1 y 2. Hechos capítulo 2, verso 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, como dice, unánimes, juntos. Detengámonos ahí un momento.
cuando la iglesia como pueblo de Dios se mantenga unida, es la única forma de poder alcanzar esto que es tan valioso, la lluvia tardía. Ahora, ¿cómo se puede lograr esta unidad? En primer lugar, teniendo un solo propósito, teniendo una misma meta, teniendo un mismo criterio, un mismo corazón, una misma mente. No andar unos por un lado y otros por otro, y siendo humildes. Esa es la palabra clave. Aceptar que nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Y así como el Espíritu de Dios se movía, dice, sobre el abismo al comienzo del proceso de la creación, dice que aquí aparece algo hermoso. El Espíritu de Dios se movía sobre la cabeza de los discípulos y aparecía como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Veamos el capítulo 2 de Hechos y el verso 2, por favor. Aquí lo tenemos en pantalla. De repente vino del cielo un estruendo como un viento, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y el 3 nos muestra lo que acabamos de decir. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí hay un hecho muy valioso que tenemos que contemplar. Aquí hay una nueva creación, mentalidades totalmente diferentes, con la unción del Espíritu Santo, un cambio radical. Y esto lo comparamos con Génesis 11, del 1 al 4, que ya no lo leemos porque esto es la creación. Algún tiempo después del diluvio, los habitantes de la tierra decidieron edificar una torre. Era una empresa arrogante, con mucho orgullo, con mucha soberbia y sobre todo gente necia. ¿Cuál era el objetivo, el propósito de edificar una torre? ¿Cuál era? ¿Dónde estaba el propósito? En el versículo 7 y 8 quisiera que lo veamos en capítulo 2 del libro de Hechos, 7 y 8, capítulo 2. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo? Pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Por supuesto, déjeme decirle algo que trasciende la historia de la iglesia primitiva. Aquí aparece el gran conflicto dentro y en torno a la iglesia. Cuando dice la palabra de Dios que le aparecieron como lenguas de fuego y el Espíritu de Dios se movía sobre ellos, estaban siendo ungidos por el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos, cuando se hace la pregunta, ¿no serán estos, no eran estos galileos? Cada uno escuchaba la presentación de la palabra en su propio idioma. Y lenguas quiere decir idiomas. No tenemos que confundir, como dice en algunas situaciones, que este fulano habla en lenguas. Las lenguas o los idiomas son para que nosotros podamos predicar el evangelio, anunciar a Jesús y que la gente nos entienda, no en jerigonzas ni en glosolalía, que es algo que confunde, perturba la mente y no tiene un entendimiento sensato. Yo
puedo comunicarme en castellano, apenas, un poquito en inglés, pero si alguien viene a hablarme ruso, yo no voy a entender. Y yo le hablo español al ruso, a lo mejor sí, o no me entiende. ¿Por qué? Porque el lenguaje de él es ruso, el lenguaje mío es castellano. Entonces, eso nos da una pauta y una enseñanza. Todos escucharon en su propio lenguaje. No quiere decir eso que cada uno, el Pentecostés tenía que ver con hablar en lenguas extrañas. No hubo lenguas extrañas, al contrario, hubo un esclarecimiento sencillo y contundente, porque las lenguas sirven para transmitir a otros pueblos, naciones, el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Por eso los misioneros se van para muchas otras naciones, aprenden lenguas. Hay gente que tiene el don de lenguas. Tener el don de lenguas quiere decir tener el don de idiomas. No hay mucho tiempo para explicar a fondo esto, pero puede hacer sus comentarios y sus preguntas cuando lo desee, y en su oportunidad nosotros podemos contestar. La palabra de Dios, la Biblia que usted tiene y la que yo tengo y la que hay en todos lados, dice que hablaban en su propio, entendían en su propio lenguaje. Quiere decir que el que estaba hablando decía una lengua, pero todos entendían en su propio idioma. Y es más, aquí hay un milagro extraordinario. Note esto. En el Pentecostés, Dios hizo que la gente entendiera en su propia lengua, pero en la Torre de Babel fue todo lo contrario. Dios confundió la lengua original de ellos y la dispersó por toda la faz de la tierra. Por eso hay tanta lengua que tenemos en todas las naciones. ¿Ve usted el contraste? Lo que Dios es capaz de hacer. En el Pentecostés Dios les clarifica la lengua. Dios les da el entendimiento y ellos escuchan el mensaje de Dios en su propio idioma. Y en el caso de la torre, confunde su lengua original y ahora no pueden seguir edificando esa torre que tanto les interesaba. ¿Sabe qué? Aquí viene la intervención de Dios. Cuando el hombre quiere pasarse de listo y se considera muy inteligente, con toda su soberbia, con todo su conocimiento intelectual o qué sé yo, su poder, dinero, etcétera, y cree que puede ser mejor que Dios, entonces Dios va a intervenir muy pronto. Dios va a intervenir en esta tierra y va a poner el orden que Él necesita, no el orden que el hombre quiere poner. Y las asociaciones que se están formando para una conflagración mundial. No, Dios va a poner un reino que nunca perecerá. Todos los reinos del hombre perecen, tarde que temprano. Todo su poder, todo su dinero, no importa, no basta. Lo único que perecerá, lo único que se mantendrá en pie será este reino de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Dios hizo lo contrario entre el Pentecostés y la Torre de Babel, por supuesto el mismo nombre de la Torre Babel quiere decir confusión de lengua. Nadie entendía en la Torre de Babel, en la construcción. Pero en el Pentecostés cada uno oía en su propia lengua y ahí tenemos aclarando el discurso de Pedro. ¿Recuerdan el discurso de Pedro? Cuando él aceptó
que había cometido un pecado y un error con Jesús, un Pedro transformado absolutamente por el Espíritu Santo, dio ese discurso tan hermoso y tan trascendental que vino a poner en manifiesto el gran poder y la gloria de Dios. Personas de todas las naciones bajo el cielo en ese tiempo escuchaban en su propia lengua. El mundo tiene que saber en su propia lengua, no en lenguas que no se entienden, en lenguas extrañas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Tiene que escuchar que Cristo es el creador, que Cristo es el sustentador y que Cristo viene pronto por su pueblo. Pero lo tiene que escuchar en su propio idioma. Sabe que por la gracia de Dios, la iglesia de Dios ha estado predicando por tantos, ya casi 200 años. Y el tiempo apremia. El tiempo se está terminando. Y nosotros, cuando vemos esa construcción y dispersación de la Torre de Babel, cómo se dispersó esto, ahora vemos a un Pedro totalmente transformado, y usó esto como una oportunidad para hablarles de un derramamiento del Espíritu Santo que prepararía a un pueblo para encontrarse con Dios. Eso es exactamente lo que la iglesia de hoy día debe de hacer. En vez de estar en politiquerías, en discusiones que no tienen sentido, en enseñorearse de cosas que no le corresponden, sino que sometamos con humildad nuestro ser y lleguemos a depender absolutamente del Señor y no de nuestro cerebro ni de nuestra capacidad, porque es absolutamente limitada. Solamente estando así, como en el caso de Pedro, dice que en el discurso de Pedro, esto prepararía al pueblo para el encuentro con Dios. Pregunto, ¿te estás preparando tú, querido amigo y hermano, para ese encuentro crucial con el Señor? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Es cuestión de tiempo. Y todos vamos a comparecer para algo muy solemne, que es el juicio de Dios y la sentencia final. Pero si buscamos Hechos capítulo 2, versículo 17, quisiera que lo veamos. Este texto es muy importante. Aquí lo tenemos. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y el 23, es el último texto que vamos a tener. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolos. Estas fueron las palabras textuales y duras de Pedro. Les señaló totalmente quiénes eran los asesinos de Jesús. Sabe que algunas veces nosotros vemos esto y decimos, pobre Jesús, cómo lo atropellaron, cómo lo insultaron, cómo lo golpearon. Yo, si hubiese estado allí, yo lo hubiera defendido. Eso es falso. Haríamos exactamente lo mismo, porque estamos ofendiendo a Jesús constantemente con nuestro pecado. Ofendiendo, cuando usted ofende a una persona y le infiere palabras soeces y vulgares y le quiere humillar a la persona,
usted está exactamente haciendo lo que hicieron con Jesús. Crucifícale, crucifícale. Y nosotros crucificamos a Jesús con nuestros actos de cada día cuando no hacemos la voluntad de Dios. Pedro usó esta oportunidad valiosa para levantar la antorcha de la verdad y levantar la bandera de Jesús, y señaló la verdadera misión del Mesías. Ahora sí a Pedro entendía y los reprendió por crucificarlo. Ahí en el verso 23 que ya lo vimos. Y como resultado, ¿qué pasó? Aquí lo leemos. ¿A quién? A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí Pedro toma la iniciativa de una manera diferente en la que negó a Jesús. Ahora lo ensalza y lo pone a Jesús como debería de estar. ¿Por qué? Algunos bajo la inspiración de Satanás consintieron en la muerte de Jesús. Note algo. ¿Sabía usted que muchos de ellos se convirtieron bajo la influencia del Espíritu Santo? Por eso es necesario que una iglesia que predica la palabra de Dios, cada uno de sus miembros tiene que estar ungido con el poder. De lo contrario, no hay éxito y no hay poder. Hágale como quiera. Emplee todos los recursos, todos los medios a su alcance. Pero si no tiene la unción del Espíritu Santo, hay mucha pobreza espiritual. Y usted lo puede apreciar. No es una novedad la que le estoy diciendo, porque usted lo está observando en cada una de las situaciones que vemos cada día. Como resultado, viene la cosecha. Se bautizaron nada menos que 5,000 personas y se unieron a la iglesia. Y la iglesia creció de tal manera, creció espiritualmente y creció en número, porque hay que crecer en número, pero hay que crecer más espiritualmente. Algunos dice que habían sido dirigidos por Satanás para consentir la muerte de Jesús, se convirtieron bajo la influencia del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí surge una pregunta. ¿Qué nos dice esto del poder de Dios? No solo de perdonar el peor de los pecados, sino también de cambiar los corazones más duros que existan. Hay poder en Jesús. Dios tiene el poder de cambiar y tiene el poder, qué grandioso es Dios, de perdonar el peor de los pecados, haber matado al dador de la vida, haber dado muerte al dador de la vida. Ese sería el mayor pecado. ¿Por qué? Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo diría que va incluido. Ahora, la pregunta surge: ¿qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Cuál es tu torre de Babel que estás construyendo con tu propia inteligencia? ¿Estás creciendo? ¿Tienes más posesiones? ¿Tienes más cosas materiales? ¿Tienes más dinero en el banco? Qué bueno. Pero esto no te va a salvar. Para nada. Esto son cosas que pasan. Son perecederas. ¿Cuál es tu torre que estás construyendo? Ojalá que ninguno de los oyentes esté en esta situación tan terrible, construyendo una torre, porque vienen terremotos, vienen tsunamis, vienen tantas cosas y dice: yo me voy a construir una torre, ahí nadie me va a alcanzar. Quiero decirte que el poder de Dios es tan grande que no importa la torre que tú estés construyendo.
el Señor te va a alcanzar bajo la tierra, al medio y a lo más arriba de donde sea. Dios, el poder de Dios es tan grande que hasta allí nos va a llevar. Su ojo siempre va a estar presente. ¿De qué se hace una torre como la de Babel? En aquel tiempo se hacía de ladrillos, se hacía de una mezcla que podía funcionar para edificación. Pero ahora las torres que yo estoy hablando, personales, pueden estar construidas con tu orgullo, con tu soberbia, con tu vanidad, con tu lujuria, con ambiciones mundanales, ambiciones de dinero, ambiciones materiales, para tener un mejor estilo de vida, pero no un estilo de vida sano. No estoy hablando de eso, estoy hablando de un estilo de vida que tenga lujo y tenga cosas y más cosas. Una posición social mejor, un mejor puesto en el trabajo, un estatus social mejor. ¿Cómo es la torre que tú estás formando? Si es de esa manera, quiero recordarles, amigos televidentes, hermanos, con mucho respeto, en el derramamiento del Espíritu Santo hubo unificación y diversidad de lenguas por la gracia de Dios. Cada uno escuchó en su propia lengua, pero en las torres que puedes construir hay una confusión de lengua. Dios te va a confundir tu propia lengua para que no sigas edificando ese tipo de torre. ¿Cuál es tu torre? Ojalá que, como dijo Pedro en el discurso maravilloso que fue dicho por Pedro, y sugirió que debemos de estarnos preparando para el encuentro con nuestro Dios. Ese tiene que ser nuestra tarea día con día. Llegar a tener un conocimiento pleno de que estamos viviendo en los últimos días de este planeta, que muy pronto el tiempo del fin se cruzará con el final del tiempo y en el cielo se escuchará una voz: hecho es, y el que ha de venir vendrá. Que Dios bendiga a cada uno de los que han escuchado y han visto esta presentación. Que bendiga sus hogares, que bendiga sus trabajos, que bendiga sus iglesias y que todos juntos, ustedes y yo, nos preparemos para encontrarnos con nuestro Señor y Salvador, que muy pronto aparecerá en las nubes de los cielos. Eso es palabra de Dios. Apreciamos mucho su sintonía y los esperamos para la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos y buenas noches. Hasta la próxima. Cristo quiera anunciar.